Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues continuamos en esta preparación de este curso para la creación de nuestro escrito médico. El día de hoy vamos a hablar de cómo seleccionar una revista, las directrices y errores comunes de redacción que podemos pues realizar cuando estamos escribiendo y redactando nuestro artículo para publicar. Recuerden que yo me llamo Roberto Pech y vamos a iniciar la clase del día de hoy. Bien, cuando nosotros terminamos nuestra tesis y empieza el tema de lo publico o no lo publico, la pregunta que se presenta es ¿dónde publicar? Y es que la elección de una revista candidata tiene ciertos tips o ciertos detalles que son muy importantes que deben de considerar al momento de, pues, decidir. Sobre todo, sí, la indexación y rigor de la revista. Las revistas que nosotros vayamos a seleccionar deben de estar indexadas en bases de datos científicas y legítimas, como por ejemplo PubMed, Medline, Cielo, Scopus. Todas estas son bases de datos científicas que tienen reconocimiento a nivel internacional. Además, es muy importante revisar el scope, que es la línea editorial y alcance de la revista, principalmente si la revista está publicada en estudios de calidad asistencial, seguridad del paciente o mejora de procesos, ¿sí? A veces existen revistas que no están indexadas, ¿sí? Y esto pues puede darle a nuestra publicación un valor menor o los lectores a los cuales podemos nosotros alcanzar no va a ser el público que nosotros queremos. Entonces, ese es un primer tip que debemos de tener en cuenta. Y es justo que hay que tener mucho cuidado porque aunque ustedes no lo crean, existen revistas que son conocidas como las revistas predadoras o depredadoras, ¿sí? Eh, este tipo de revistas, ¿sí? Son revistas pseudocientíficas que cobran, ¿sí? Una cuota por publicar sin realizar un verdadero proceso de arbitraje o revisión por pares. ¿Cómo identificarlas? Es muy importante que ustedes tengan cuidado. Uno, hay que verificar la transparencia de su comité editorial. Muchas veces este tipo de revistas, como les dije, no tienen vamos a decir, un proceso a través del cual se evalúe de forma completa un protocolo un estudio ya terminado, ¿verdad? Además de que generalmente ellos están buscando publicar y no al revés, que la gente quiera publicar en su revista. Te van a empezar a llegar correos electrónicos de revistas de que, oye, en 15 días, en un mes, ya va a salir nuestro volumen número 5, por lo que necesitamos artículos, mándanos tu trabajo. Y tú dices, bueno, ¿cómo lo supo? Generalmente ellos buscan bases de datos de médicos afines a la especialidad, o si tú has publicado previamente algún artículo o participado en un congreso de investigación, toman datos de ahí. Entonces, es muy importante que revisemos si están indexadas estas revistas, ¿sí? Y hay que desconfiar de las promesas de aceptación rápida. Cuando una revista te dice, no, al menos de 15 días todo va a estar listo, ojo, hay que tener mucho cuidado porque estas revistas realmente son revistas depredadoras. Y por supuesto que enviar tu trabajo a una revista depredadora puede dañar gravemente tu reputación profesional y la validez académica de tu tesis y todo el esfuerzo que invertiste en este lapso de tu especialidad, de tu formación como médico especialista. Y esas revistas pues realmente lo único que buscan es cobrar, lo único que buscan es pues el dinero, y son revistas que realmente no son de gran alcance, no son leídas por ahora sí que el gremio médico, y uno cae en la trampa, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado para no caer en estas revistas. Bueno, miren, aunque ustedes no lo crean, el primer filtro para identificar una revista seria o una revista que va a tener un buen impacto para nuestra publicación son las instrucciones para autores. Mientras más estricta o más instrucciones haya, quiere decir que es una revista que es un poco más seria que todas las demás.
¿ok? Es por eso que cuando nosotros queremos publicar, además de o después de identificar la revista, tenemos que irnos a ver en el website del journal o la revista las instrucciones para los autores y las pautas que nos piden para realizar nuestro reporte en dicha revista. Primero, son muy estrictos en los límites de extensión. Pueden decirte desde el número de palabras que debe de contener tu manuscrito, puede ser hasta 3000 máximo en un artículo original o 2000 en un informe breve. También ellos te limitan o te indican cuántas tablas y cuántas figuras puedes publicar y también el formato de las referencias bibliográficas. No seguir estas instrucciones es la razón número uno por la cual los editores te regresan de inmediato un manuscrito sin siquiera enviarlo a revisar. Existe un filtro de unas personas que se dedican específicamente a revisar los manuscritos en caliente para ver si cumple con esas reglas de edición. Si no las cumple, te lo rebotan de inmediato sin enviarlo a los revisores metodológicos y temáticos propiamente dicho para autorizar tu artículo en esa revista. Otra que habla muy bien al momento de elegir una revista es que ellos realicen una revisión de tu publicación con un cegamiento, ¿ok? Las revistas con revisión por pares doble ciego generalmente te exigen omitir cualquier nombre de autor, institución o dato que identifique la sede del hospital y los autores en el cuerpo del manuscrito principal, para que en el momento en el que los revisores pues vayan verificando todos los detalles de tu artículo, no puedan ser influidos por, bueno, este viene de este hospital, este es muy bueno, hay que autorizarlo, ¿no? O por la subjetividad propia de cualquier criterio que pudiera tomarse, ya sea a raíz de ver algún nombre de algún investigador o algún hospital. Es por eso que esa es una razón más por la que si una revista que tú identificas tiene un formato de evaluación de los papers de doble ciego, esto garantiza la calidad de esta revista. Al momento de realizar nuestra tesis, convertirla para que sea un artículo de investigación, tenemos que subirle 2 rayitas a la redacción y al estilo, ya ahora dándole un enfoque científico y en el caso de ustedes, pues al tipo de revistas de la materia en calidad que ustedes revisan. Para empezar, se prefiere que nuestras oraciones estén estructuradas bajo un modelo básico, sujeto, verbo y predicado. En las revistas científicas tratamos de evitar párrafos interminables con ideas desconectadas. Tenía una revisora que me decía, el lenguaje científico es lenguaje Apache. ¿A qué se refiere? De que esto es rojo, ya. O sea, no tienes que decir, como ustedes pueden ver en este momento, este objeto que ven a mi derecha es de color rojo y que se aparenta mucho y se asemeja a una manzana. O sea, no. Con que digas es rojo ya es suficiente, ¿ok? Por eso tenemos que usar el término exacto, ser muy precisos, no abusar de palabras vagas, como dirían, no cantinflear. Por eso les puse la imagen aquí de este gran artista mexicano, ¿sí? Y aquí un pequeño ejemplo, se debe de decir, el paciente mejoró considerablemente o el paciente incrementó su puntuación en la escala de 12 a 18 puntos. Por supuesto que es la segunda. ¿En qué aspecto? La primera parte es una palabra muy general, mejoró considerablemente, pero ¿para quién? ¿Cómo? Entonces también a veces, aunque parece que tiene un poquito más de extensión, debemos de ser muy puntuales y muy específicos, no, tratando de no utilizar tantas palabras vagas. Y de ahí viene el concepto de ser concisos. Hay que decir las cosas lo más concreto y conciso posible, ¿sí? Y tratar de reducir la redundancia de las frases que nosotros vamos a ir vertiendo de nuestra tesis hacia el artículo de investigación que queremos publicar.
Con respecto a la voz y tiempo gramatical, pues se prefiere la voz pasiva, reflexiva o impersonal, es decir, se recolectó, se analizó, nada de, oye, analizamos, en este estudio hicimos, no. Y los tiempos verbales generalmente son en pasado para el resumen, métodos y resultados, y en presente para el marco teórico y discusión. En un manuscrito científico recuerden siempre que el lenguaje debe ser sobrio y muy técnico, por favor. Este artículo siempre recuerden que va a ser leído por personas expertas en el campo, por lo que no se requieren muchas explicaciones. Eh, a veces platicaba igual con sus compañeros del primer año al momento también de ir haciendo sus tesis, pero en este momento más se los recalco. Recuerden siempre que, por ejemplo, si yo voy a estudiar el riesgo de caídas, pues no tiene caso definir qué es una caída, ¿no? O si yo voy a evaluar la cantidad de eventos adversos en un hospital y lo voy a publicar en una revista que leen médicos de calidad, 100% seguro que todos saben que es un evento adverso, por lo que no hay que volver a definir cosas que ya son bien sabidas por todo el gremio. ¿Pero entonces la marca? Sí, 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 sí. Todos tenemos errores. Y los errores más comunes de la redacción pueden ser títulos excesivamente muy largos. Recuerden que aquí el tamaño se importa, ¿sí? O que incluyen siglas y abreviaturas no estandarizadas, ¿sí? A veces no es bien visto y te lo van a rebotar, ¿bien? Eh, no hay que hacer introducciones, historias o monográficas larguísimas. Ya no es una tesis esto, ya es una publicación. Normalmente no debe de superar la extensión de la introducción un 15% del, del tamaño de mi artículo. Por lo tanto, si nosotros hacemos una introducción que no establece con precisión el vacío de conocimiento ni el objetivo central del artículo, solo con eso nos pueden rebotar. El material y métodos, uno de los errores más comunes es omitir el periodo, fechas del estudio, ¿ok? Eso ya no debe de estar en el título, recuerden, en una publicación esto va en material y métodos, periodo, fechas de estudio, qué instrumentos o escalas de evaluación se utilizaron. Si tú utilizaste escalas de evaluación sin validación, esto, ojo, puede ser observable y una razón por la cual no nos aceptan nuestra publicación. Y un error también es no mencionar la aprobación de comités locales de investigación y ética. Es muy importante mencionarlo y en esta parte del artículo poner el número de registro que tenemos en el caso del IMSS, del CIRELSIS, ¿verdad? Ahí es en donde lo ponemos. Algunas revistas son muy estrictas o mucho más estrictas y en el caso de ensayos clínicos, además de este número de registro en el comité local de tu hospital, te piden un registro internacional, como por ejemplo el del clinicaltrials.gov, que es del gobierno de Estados Unidos a través de PubMed, y ahí tú sometes tu ensayo clínico cuando todavía es un protocolo, cuando todavía lo estás diseñando, diseñas tu protocolo, así como lo subes al CIRELSIS, lo subes al Clinical Trials y ellos te dan un número de registro también si están de acuerdo con la metodología que vas a utilizar y lo que pretendes hacer con ese ensayo clínico. Y hay revistas en las que te piden estos dos, tanto el de tu comité local como el de alguno internacional que arbitre tu trabajo antes de realizarlo, ¿ok? En el caso de los resultados y la discusión, un error muy común es repetir en el texto exactamente lo que dicen las tablas o las figuras. Por favor, hay que tener mucho cuidado en esto. Si yo voy a hablar del perfil sociodemográfico de los pacientes, yo puedo referirlo a una tabla y que esté todo explicado en esa tabla de forma muy clara. Pero ya no tengo que decir, bueno, dentro de este perfil predominó el hombre, el ama de casa, tal zona de la ciudad. Si todo esto ya está en la tabla, la persona, tú solo lo refieres en tal tabla, están los factores sociodemográficos, pues yo me voy a la tabla y voy a ver qué predominó, qué es esto. Y en la tabla la podemos hacer tan visual que solita se vaya interpretando con solo verla y darle seguimiento visual. Otro error muy común es que en los resultados demos opiniones subjetivas o interpretaciones sesgadas.
normalmente la interpretación va exclusivamente en la discusión, por lo que en los resultados solo voy a decir, se obtuvo esto, contamos tanto, se vio este efecto y ya. Y en la discusión es en donde vamos a interpretar. Y oh, surprise, la mayoría de las revistas de alto impacto o de un cuartil alto tienen costos y sus tiempos de proceso editorial pues la mayoría de las veces son prolongados. Entonces hay que tener en cuenta qué modelo de publicación vamos a decidir. Si es una de suscripción tradicional, no va a tener costo para el autor, pero los lectores van a tener que pagar para acceder a nuestro artículo. Y en el caso de las Open Access o de acceso abierto, los lectores acceden gratis, pero el autor o su institución deben de cubrir algún cargo para el procesamiento del artículo. Y ahora bien, los tiempos editoriales reales de las revistas serias, pues realmente pueden tardar en promedio hasta 3 meses, ¿ok? Esto en una primera revisión y decisión para que te comunican esa decisión de que pues sí fue aceptado, pero ya después la publicación real puede demorar hasta 6 meses o incluso un año desde el envío inicial, o sea, desde el primer mail que hiciste o en que lo subiste a la plataforma. La mayoría de las revistas tienen una plataforma para subir tu artículo, entonces hay que tener mucha paciencia. Es un proceso un poquito largo, un poquito tedioso y que incluso no se realiza en el mismo R3. En el R3 se inicia y generalmente se publica ya posteriormente. Por eso, en ocasiones nosotros tratamos de invitar a los residentes a participar desde el R1 en las tesis de sus compañeros para ir haciendo coautorías, para ir haciendo publicaciones prontas en el R2, en el R3, que ya vayan saliendo algunas investigaciones que se van haciendo en el transcurso del curso de tu especialidad. Bueno, bien, hemos terminado por el día de hoy. Es muy importante que tengan en cuenta toda esta información en el momento de tomar la decisión de publicar su tesis, que en este caso ya es una investigación oficial y que se puede publicar, ¿verdad? En el Classroom hay una pequeña actividad para seguir redactando su manuscrito, su borrador de manuscrito, para que en un momento dado también ya vayan decidiendo qué revista es la más adecuada para su publicación. Ahí tenemos las instrucciones, por favor, para llevarlos a cabo. Estamos pendientes de todos y cada uno de sus avances. Yo me llamo Roberto Pech, recuerden, y nos vemos en la siguiente clase.